Desde que me casé, supe que la relación con mi suegra no sería fácil. No porque fuera una mala mujer, sino porque su amor estaba condicionado. Su mundo giraba en torno a su hijo menor, Daniel. Para ella, él era la luz de sus ojos, el niño que nunca debía sufrir, el hombre que, aunque adulto, merecía ser cuidado como si aún tuviera 5 años. Y lo peor de todo, todos los demás éramos los responsables de asegurarnos de que así fuera. Al principio pensé que era solo cariño de madre. Daniel siempre fue el más consentido, el que nunca tenía que preocuparse por nada porque su mamá se encargaba de todo. Pero con el tiempo, entendí que no era solo favoritismo, sino una devoción enfermiza que nos arrastraba a todos a sus caprichos. Y quien se atreviera a cuestionarlo, era el enemigo. La primera vez que me di cuenta de la magnitud del problema fue en una comida familiar. Mi suegra servía los platos, pero cuando llegó a Daniel, su rostro se iluminó de manera diferente. Le puso la mejor porción de carne, le sirvió el doble de comida que a los demás y con una sonrisa orgullosa, le dijo que tenía que comer bien, que él trabajaba tanto, que merecía todo. Mi esposo y yo intercambiamos una mirada. Ambos teníamos trabajos exigentes, pero para ella, solo Daniel parecía hacer un esfuerzo digno de recompensa. Luego, en mitad de la comida, con su voz melosa y manipuladora, lanzó la primera bomba. Hijos, Daniel está pasando por un momento difícil. La empresa en la que trabajaba tuvo que reducir personal y, pues, ustedes saben que la vida está muy cara. Quizás podríamos apoyarlo entre todos un tiempo, ¿no creen? Silencio. Todos bajamos la mirada. Porque esta historia ya la conocíamos. Daniel siempre estaba pasando por un mal momento. Había dejado la universidad porque no le gustaba, había renunciado a varios trabajos porque no lo valoraban, y cada vez que algo no salía como él quería, volvía al refugio de su madre, quien movía cielo y tierra para encontrarle una nueva oportunidad. O alguien que se hiciera cargo de él, mi esposo, que había crecido con este patrón de comportamiento, suspiró y trató de cambiar de tema, pero yo no pude evitar preguntar qué había pensado hacer Daniel. Mi suegra frunció el ceño, como si hubiera insultado a su hijo. Pues está viendo opciones, pero ustedes saben que todo está difícil. Si al menos alguien pudiera ayudarlo con el alquiler mientras se estabiliza. Me encogí de hombros y seguí comiendo. No caería en su juego. Pero lo peor vendría después. Unos meses después, mi suegra nos llamó con urgencia. Sonaba preocupada, como si algo terrible hubiera sucedido. Daniel tuvo un accidente con su camioneta. Pobrecito, apenas se está recuperando de su último problema. Y ahora esto. No sé qué vamos a hacer. Mi esposo y yo nos preocupamos. Pensamos que había sido algo grave, así que fuimos a su casa. Cuando llegamos, encontramos a Daniel tranquilo, con una bebida en la mano y el televisor encendido. La camioneta, su preciado tesoro, estaba en la entrada con un pequeño golpe en la parte trasera. ¿Estás bien?, le preguntó mi esposo. Sí, solo fue un rasponcito, respondió encogiéndose de hombros. Entonces, ¿por qué la urgencia?, pregunté. Mi suegra, indignada, nos miró como si fuéramos insensibles. Porque su seguro no cubre el daño y va a ser muy caro repararla. Si entre todos cooperamos, no le costará tanto. Mi esposo y yo nos quedamos en silencio. No era la primera vez que Daniel tenía un accidente, y su madre esperaba que alguien más pagara las consecuencias. Al final, como siempre, su hermano mayor y su padre terminaron ayudándolo, mientras mi suegra les agradecía como si hubieran salvado una vida. El problema no era solo el dinero, sino el descaro con el que Daniel se aprovechaba de la situación. Apenas unos meses después del incidente de la camioneta, nos enteramos de que él se había ido de vacaciones con sus amigos. Pagó vuelos, reservó un hotel caro, y cuando mi esposo le preguntó cómo había conseguido dinero, él solo se encogió de hombros y dijo: «No es para tanto, uno también merece disfrutar». Ese fue el momento en que supe que no tenía la menor intención de cambiar. Poco tiempo después, Daniel se metió en otra situación. Esta vez, se trataba de un préstamo que, según mi suegra, era temporal. «Mijo, Daniel necesita un poco de dinero para pagar unas cosas urgentes. Es solo un préstamo, él lo devolverá en cuanto pueda». Mi esposo, con su buen corazón, aceptó darle dinero. Yo no estaba de acuerdo, pero decidí no pelear por ello. Pasaron los meses y, como era de esperarse, el dinero nunca volvió. Cuando mi esposo preguntó:
Daniel simplemente dijo que se le habían juntado muchas cosas. Pero no te preocupes, en cuanto pueda, te pago. Cuando mi esposo le comentó esto a mi suegra, ella puso su mejor cara de indignación. ¿Cómo le vas a cobrar a tu hermano? ¡Qué frialdad! ¿Acaso no se supone que la familia se apoya en los momentos difíciles? Ahí entendí todo. Para mi suegra, Daniel nunca tenía que rendir cuentas. Si fallaba, la culpa era del mundo, de su mala suerte, de la crisis. Y los demás teníamos la obligación de ayudar,